Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen hoy para analizar lo ocurrido la semana pasada en Ceuta, la llegada de decenas de miles de personas, la mayor parte a nado, y la muerte de al menos 90 personas. Los equipos de rescate siguen intentando localizar cadáveres en el mar. En las últimas horas no se ha sumado ninguna víctima más. Ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos insistió en que su país, su gobierno, no ha tenido nada que ver en esta crisis. Niegan que estén presionando o chantajeando o haber actuado bajo presión o bajo chantaje. Rabat insiste en que fue la sentencia del Supremo Español la que prohíbe deportaciones en caliente de quienes lleguen a nado, la que animó a miles, a decenas de miles de personas a entrar en Ceuta. El análisis que van a hacer los ministros sobre la situación allí convive con el intento de recuperar la normalidad de una ciudad que inevitablemente sigue afectada por la mayor crisis que hemos vivido en la historia reciente en este país, crisis migratoria. Así que lo primero es volver hasta allí. En directo desde la playa del Trampolín, Antonio Martín. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Aún no ha amanecido aquí en la playa, ya se ve un poco de claridad, el cielo color anaranjado y a lo lejos las luces de los barcos fondeados y al fondo la península. El olor a las fogatas reina aquí en la playa del Trampolín, a la que volvemos, una playa que, como ya comentábamos ayer, pues está situada a unos 300 metros del CETI. Hay diferencias, Pedro, con respecto a la mañana de ayer. La zona ayer estaba acordonada, cosa que hoy no ocurre, y ni siquiera hay presencia policial. Hace una media hora que se ha marchado el único furgón de la Policía Nacional que estaba controlando el lugar. Tampoco está presente, como ayer, el ejército. Calculamos unas 500 personas con varias fogatas o pequeños fuegos encendidos. Esta noche nos cuentan, ha refrescado más. Comparten la zona y principalmente subsaharianos, pero comparten también, como digo, la zona algunos marroquíes. Están dispersos por toda la playa, incluso en las escolleras cercanas. Y en cuanto a la carretera que lleva al CETI, la hemos recorrido hace un momento y en este caso pues sí que la imagen es la de ayer, subsaharianos durmiendo, esperando poder acceder al centro de estancia temporal de inmigrantes, colapsado, en este caso sí ante la atenta mirada de la Policía Nacional. Hoy no es uno sino dos los furgones los que controlan el lugar, y ayer el delegado del gobierno anunciaba un contrato de emergencia con Cruz Roja para atender a los migrantes que se encuentran en estos alrededores del CETI, y además dijo que se estaba también buscando un recurso para las personas que se encuentran o se encontraban en la playa del Trampolín. En cuanto a la actividad comercial, se va recuperando, aunque en establecimientos donde se venden productos comestibles o en grandes superficies sigue habiendo presencia policial, presencia del ejército para evitar avalanchas. Algunos establecimientos mantienen el control de acceso, haciendo colas para poder entrar a ellos, y no solamente tiendas de comestibles ante el temor de incidentes. A lo largo de todo el día de ayer continuó el goteo de personas que son devueltas a Marruecos, fundamentalmente en camiones del ejército o por el papel del ejército, que sigue peinando la ciudad en busca de aquellas personas que entraron la semana pasada pero no regresaron por su propia voluntad. En la frontera del Tarajal está Nicolás Castellano. Nico, buenos días. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenos días. En estas aguas donde ahora el viento desplaza bastante esas olas, han aparecido en las últimas horas otros 2 cadáveres. Son 74 los que están en esa morgue improvisada del Hospital Militar donde se siguen practicando las autopsias. Está llegando ahora mismo a esta hora de la mañana, Pedro, esa lancha semirrígida de la Guardia Civil que va a volver a peinar palmo a palmo estas aguas de la muerte, de la mayor tragedia documentada hasta ahora. Aquí a esta hora de la mañana el cambio significativo, Pedro, es que ya no están los regulares, los legionarios con tanta presencia policial como en los últimos días. Ahora se está recuperando la normalidad, entre comillas, y es la Guardia Civil la que custodia este puesto. En las últimas horas, como decimos, en lo humanitario, ayer en Hoy por Hoy adelantaba el consejero ese dato de entre 3.000 y 5.000 personas que se calculaba que siguen en las calles de Ceuta. Vimos ese reparto por primera vez de comida 4 días después a esas personas que están en la playa del Trampolín, solicitantes de asilo, entre ellos Yusuf, un senegalés. Dice, estaba realmente hambriento, es la primera vez que nos dan algo de comida en un reparto que llevaba a cabo la Cruz Roja. Germinal Castillo es portavoz de la Cruz Roja en Ceuta. El reparto de comida es doble, se ha hecho un reparto de comida y agua, como habéis podido comprobar,
y al mismo tiempo una asistencia sanitaria con varios médicos, enfermeros y personal sanitario de Cruz Roja. Se repartieron más de 2.000 comidas, Pedro, de hecho había 2.000 panes y se quedaron cortos. A eso hay que sumar los menores que siguen durmiendo a unos metros de aquí y de los que hablaremos a las 8. Sí, a las 8 pondremos el foco en la situación en la que quedan esos cientos de menores, más de 800 según la cifra que ayer manejaba el consejero de Presidencia de Ceuta. Además de la parte humanitaria, están las reacciones políticas de las últimas horas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha desmarcado algo del discurso del gobierno y a su manera ha señalado directamente a Marruecos. Pido al gobierno de Marruecos que haga lo mismo, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en Marruecos. Robles ha defendido los trabajos del CNI después de que les contáramos ayer de que el Centro Nacional de Inteligencia advirtiera en varias ocasiones al Ministerio del Interior de que se avecinaba una entrada masiva desde Marruecos. Irene Milla, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Los servicios de inteligencia dicen que manejaban información fiable de que el riesgo de una entrada masiva en Ceuta era posible y muy real, porque las mafias habían detectado un ángulo muerto administrativo tras la sentencia del Supremo. El CNI trasladó esta información a Interior, dio varios avisos, pero no hubo un refuerzo acorde a la amenaza. Bueno, Interior niega esa versión, dice que no hubo ningún informe, defiende que desde mediados de julio se incrementó el dispositivo de control en la frontera, un mes en el que se detectó un aumento en el número de personas que llegaban a Ceuta. La portavoz del gobierno, Elma Saiz, en Televisión Española. No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta. Y en Génova, el secretario general del PP, Miguel Tellado, evitó responder si Rabat es un socio fiel o si tiene alguna responsabilidad sobre lo ocurrido en Ceuta. Evitó en todo momento, durante su rueda de prensa, señalar directamente a Marruecos y culpó solo al gobierno. En relación con Marruecos, bueno, yo creo que es imprescindible esclarecer qué es lo que ha fallado en la cooperación con Marruecos. La colaboración no puede depender de las circunstancias. Debe ser permanente, debe ser leal, debe ser eficaz. Y creo que todo lo que ha ocurrido tiene un responsable principal. Y ese responsable principal se llama Pedro Sánchez. En todo caso, les decía que la cita de hoy, que va a vertebrar la agenda de este martes, va a ser la de los ministros de Interior de la Unión Europea, un encuentro en el que se va a abordar esta crisis, se van a debatir cuáles tienen que ser las medidas a tomar para que se repita. El encuentro, que es telemático a distancia, llega después de que 22 países comunitarios hayan puesto el foco en el gobierno de España. Una opinión que choca ahora con la versión de Bruselas porque ayer la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, felicitó a España y a Marruecos por la gestión. Este reconocimiento llega después de que hace apenas unos días, el viernes 31 de julio, escribiese en redes sociales que no podía permitirse que nadie entrara en suelo europeo sin cumplir las normas. La más dura, ya saben, en esta crisis está siendo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que promovió ante los socios europeos una especie de cruzada contra el modelo migratorio que defiende España desde Roma. Llevan meses insistiendo en acelerar el conocido como modelo Albania, que tiene como objetivo crear centros de retorno fuera de la Unión Europea. Corresponsal en Roma, Joan Soles. Italia se presenta victoriosa en esta cumbre europea de ministros. La jefe del Ejecutivo, Meloni, ha dado a entender que si Europa se mueve es gracias a ella y que gracias a ella se va a presentar el ejemplo Albania, la creación de centros de deportación para inmigrantes en países terceros pagados con fondos europeos. Y como castigo a España se presentan las limitaciones a la libre circulación desde el territorio español que Meloni ha impuesto a Italia. Pero en casa la jugada divide. La oposición ha cargado con dureza desde el Partido Democrático Chiara Braga. Había prometido perseguir a traficantes y a contrabandistas en todo el mundo, pero ha decidido someterse a la ultraderecha y a su propaganda. Apareció inmediatamente para atacar a España, ha dicho también el diputado Ricciardi de los 5 Estrellas. Los partidos de la oposición exigen ahora que la primera ministra comparezca en el Parlamento para dar explicaciones. De vuelta a España empiezan a darse algunos pasos judiciales para quizá investigar lo ocurrido en Ceuta. De momento la Audiencia Nacional ha pedido un informe para averiguar si la entrada masiva de migrantes, de personas, fue una acción concertada o dirigida por un grupo criminal. La magistrada ha abierto diligencias antes de resolver si la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar los hechos. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha firmado un auto en respuesta a una denuncia presentada por el partido Justicia Europa que apunta a delitos contra la seguridad del Estado, de favorecimiento de la inmigración ilegal o de tráfico de seres humanos en la entrada de miles de personas en Ceuta durante los últimos días. La instructora abre diligencias porque aprecia que puede haber indicios de delito y da un primer paso antes de pronunciarse sobre la competencia de la Audiencia Nacional para abrir una investigación. Encarga un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que aclare si pudo tratarse de una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal. Solicita los elementos que haya recopilado, si es que los hay, para la identificación de posibles partícipes en esa entrada de más de 50.000 personas en Ceuta, que se ha cobrado cerca de un centenar de vidas junto a la frontera del Tarajal. En Reino Unido han comenzado a notificar la retirada de los permisos de residencia que se concedieron a ciudadanos europeos en la era post-Brexit. El Ministerio de Interior dice, han pasado 6 años, que se concedieron por error. Informa para la SER desde Londres, María Sabarís. La vida de cientos o incluso miles de europeos residentes en el Reino Unido podría dar un vuelco si no se resuelve la situación que denuncian varios organismos que velan por sus derechos tras el Brexit. Según estas organizaciones, el Ministerio del Interior británico ha comunicado a al menos un centenar de personas que sus permisos temporales de residencia, conocidos como pre-settled status, fueron concedidos por error y que no serán renovados. La IMA, uno de los organismos que supervisa el cumplimiento del acuerdo de retirada del Brexit, considera que Londres podría estar vulnerando ese tratado porque, además, en estos casos no se garantiza el derecho de recurso a los afectados. También advierte de que el número de casos podría ser muy superior al reconocido hasta ahora por el gobierno británico. Y la Fiscalía ha archivado las 2 últimas causas penales que quedaban abiertas por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Las fiscalías provinciales han ido dando carpetazo a las 15 causas que se abrieron. Este caso constituyó la mayor crisis política a la que se tuvo que enfrentar el gobierno de Juanma Moreno y forzó el cese de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y de toda su cúpula. Sevilla, Mercedes Díaz, buenos días. Buenos días. La Fiscalía no ve delito que se pueda castigar con cárcel o inhabilitación en los fallos en el programa del cribado del cáncer de mama en Andalucía. Ha archivado las 2 últimas denuncias penales de afectadas que faltaban en Sevilla, denuncias de particulares contra altos cargos de la Consejería de Salud, así que solo les queda presentar reclamaciones patrimoniales ante el Servicio Andaluz de Salud, que de momento no está atendiendo, con lo que lo más probable es que todas tengan que gastarse el dinero y terminar en tribunales de lo contencioso si quieren recibir una indemnización por el daño que les ha podido causar el retraso de meses o de años en el diagnóstico, después de que tardaran meses y hasta más de 2 años en hacerles una segunda prueba complementaria para confirmar si tenían o no cáncer, cuando en su mamografía del programa del cribado se había visto ya una imagen sospechosa. Y España se ha convertido en el país de la Unión Europea donde más superficie han quemado los incendios este 2016, 400.000 hectáreas hasta el 29 de julio. Según Copérnicos, esto supone el 47% de todas las hectáreas que se han calcinado en la Unión Europea. El territorio español se ha quemado 5 veces más que el año pasado por estas fechas. Laura Gutiérrez. Más de 460.000 hectáreas han ardido en España hasta finales de julio, según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea Copérnicus. Ahí se incluyen los de este verano, que han arrasado la Sierra de Madrid, Ávila, Castellón o Almería. Solo lo que se ha quemado este 2026 en España representa casi al 50% del total de la superficie incendiada en toda la Unión Europea. Además, si el dato se compara con el de 2025, en España se han multiplicado por 5 las hectáreas arrasadas por el fuego hasta el mes de julio. Nuestro país es el que más incendios ha registrado en lo que llevamos de 2026 en suelo europeo, 382, seguido de Italia con 335 y Francia con 330. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Los martes recuperamos lo fundamental de lo que nos comentaron los compañeros de Internacional el fin de semana en Punto de Fuga, dedicado en esta última edición a la figura del nuevo presidente de Colombia. Pablo Morán, buenos días. Hola Pedro, buenos días. El Frente Populista liderado por Trump en América va a sumar un aliado más este viernes. Llega al poder en Colombia el Tigre. ¡Colombia! ¡Aquí está tu tigre! ¡Colombia! ¡Aquí está tu presidente!
Este es Abelardo de la Espriella, el abogado empresario de 48 años, outsider de la política, que ganó por un ajustadísimo margen al izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Es el mismo tono que usó Milei en su momento, que usa permanentemente Donald Trump, y es ese discurso de la derecha extrema, de la necesidad de unas políticas restrictivas más fuertes, de una seguridad más contundente, de una autoridad que recupere la seguridad en los territorios de Colombia, que se vio de alguna manera deteriorada durante estos años de administración del presidente Gustavo Petro. Nuestro compañero Orlando Villar de Caracol Radio nos va a descubrir algunas curiosidades del nuevo mandatario, una figura que analizamos con dos exaltos cargos del gobierno colombiano, a los que convocamos en este momento de giro político en su país. Ha sido abogado de paramilitares desde principios de siglo, y no solo los ha defendido en las cortes, lo cual es desde luego totalmente legítimo, sino que públicamente ha defendido el papel de esos paramilitares en el país. Para dar algo de contexto, estamos hablando de grupos que son responsables por la muerte de más de 200.000 personas a lo largo del conflicto armado, y pues tenemos del lado de la Espriella a un apologista, digamos, de estas prácticas. Y además pisamos la calle, pulsamos la realidad social de Colombia, que sigue marcada por décadas de ese conflicto interno. Berta Reventós estuvo allí. Es el primer país productor de cocaína a nivel global y rico en materias primas como petróleo, oro y carbón. El control del territorio, por tanto, es un elemento primordial para entender Colombia en su complejidad, como cuenta Wilson, activista ambiental. Porque en últimas buena parte del conflicto social y político y armado en Colombia tiene sus antecedentes en la tierra, en la tenencia de la tierra, en el uso de la tierra, en el aprovechamiento de la tierra y en el despojo también de la tierra. Todo esto y más en Ser Podcast y en las redes sociales de Punto de Fuga. A ver qué nos recomienda hoy Pepa Blanes. El policíaco es el mejor género para pasar un rato frente a la televisión. Lo sabe bien Nicole Kidman. La actriz lleva tiempo produciendo las series que protagoniza y buscando papeles protagonistas a sus 60 años que tengan recorrido y claroscuros. Así ha llegado a Scarpetta, serie estrenada en Amazon Prime Video. Me refería a tu primer caso de hace unos años, que parece que vuelve a la palestra. A mí no me gustaría que ese cajón de mierda explotara. Mancharía tu, hasta ahora, intachable reputación. En ella se conjugan muchos elementos llamativos, y es que está basada en las populares novelas policiales de Patricia Cornwell, que lleva 29 libros siguiendo a esta forense e investigadora. Es el personaje de Nicole Kidman, a quien acompaña un elenco consistente como Bobby Cannavale, Jamie Lee Curtis o Simon Baker. Y también su creadora, Liz Sarnoff, que ha trabajado en series como Perdidos o Barry, y que encima aquí apuesta por el thriller, que siempre es un valor seguro en la televisión. Yo, la doctora Kay Scarpetta, juro solemnemente que, con lealtad e imparcialidad, desempeñaré todas las tareas. Lo más curioso es la decisión de dividir la serie en dos líneas temporales separadas por 28 años, que hacen ver la historia en distintas perspectivas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.